Hola, ¿cómo están? Yo soy Estefano Fabiani, soy docente de la unidad académica de CTI, del Hospital de Clínicas, y soy docente de la unidad académica de farmacología y terapéutica. El día de hoy vamos a hablar un poco de fármacos vasopresores e inotrópicos y moduladores del tono vascular. Bien, la idea es seguir un poco dos grandes puntos, que son los aspectos farmacológicos básicos aplicados al paciente crítico y los principales grupos terapéuticos de fármacos vasopresores e inotrópicos. Bien, entonces, desde la farmacología nosotros siempre hablamos de farmacocinética y de farmacodinámica. Sí, voy a hablar a grandes rasgos de algunas cosas que se ven alteradas de estas dos grandes áreas de conocimiento de la farmacología en los pacientes críticos. Bien. En cuanto a la farmacocinética, es decir, los cambios en la concentración plasmática que ocurren en función del tiempo, que se ven condicionados por cuatro procesos farmacocinéticos básicos, que son la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Bien, como ustedes ya saben, el paciente crítico y el paciente cardiológico crítico se caracteriza por ser un paciente muy dinámico. Bien, es decir, que constantemente está cambiando. ¿Sí? En una guardia puede estar estable en la mañana e inestable en la tarde e ir generando muchos cambios. Estos cambios que tienen los pacientes críticos generan alteraciones en estos cuatro procesos farmacocinéticos que por lo tanto generan cambios en las concentraciones plasmáticas, en las concentraciones en sangre de los medicamentos que utilizamos. ¿Sí? Y esto hay que considerarlo para optimizar el tratamiento en estas condiciones. Bien, hablemos un poquito de absorción, cosas rápidas. ¿Sí? La absorción en situaciones, sobre todo pensando en pacientes más graves en situación de shock, tienen una disminución de la absorción por vía gastrointestinal, porque el flujo sanguíneo que llega al tubo digestivo es menor, pero también ocurre con otras vías de administración de medicamentos, como son la vía intramuscular y la vía subcutánea o la transdérmica. ¿Sí? Por eso, en situaciones de paciente grave, crítico, en shock, tenemos que utilizar siempre la vía intravenosa, que por definición la vía intravenosa no sufre proceso de absorción, porque la absorción es el pasaje del fármaco desde el sitio de administración hacia la sangre y lo doy directamente en la sangre. Bien, y su biodisponibilidad, es decir, la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica en condiciones de actuar, es el 100%. Todo el fármaco que yo pongo en sangre está ahí. Bien, por lo tanto, en agudo y en pacientes críticos y en pacientes chocados, siempre la vía intravenosa es prioritaria. Bien, si pasamos a la distribución, ustedes ya saben que los pacientes críticos sufren cambios en su volumen de distribución, particularmente ustedes ven algunos pacientes muy frecuentemente que son los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Estos pacientes, pero también los críticos que no tienen insuficiencia cardíaca aguda, están edematizados, ¿sí? Producto de que le hacemos mucha reposición con volumen, producto de que usamos también vasoactivos, eso va a generar cambios en la distribución de los líquidos, porque también tienen cambios en su volumen de distribución, porque tienen hipoaluminemia dilucional por este volumen que hacemos, porque tienen fuga capilar y pierden también albúmina, porque pueden llegar a agregar algún grado de insuficiencia patocítica, entonces no producen albúmina. Todo esto genera cambios en el volumen de distribución, sobre todo del volumen líquido, el volumen de agua. ¿Tá? Entonces, si yo necesito usar fármacos que se diluyen en ese volumen de distribución que está aumentado, en esos líquidos corporales, posiblemente necesite más dosis de fármaco para lograr concentraciones en plasma suficientes. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo bien clásico son los betalactámicos o los aminoglucósidos. Es posible que necesite dosis más altas para lograr concentraciones terapéuticas. Bien, después si pasamos al metabolismo, puede ocurrir que con frecuencia tengan una capacidad metabólica disminuida por dos causas. O porque agregan insuficiencia patocítica, entonces metabolizan menos los medicamentos, o porque en lo que denominamos hígado de shock, ese hígado está menos perfundido y por lo tanto llega también menos fármaco a ser metabolizado. ¿Sí? Por cualquiera de las dos situaciones es posible que se metabolice menos y se elimine menos esos fármacos que pasan por el hígado y por lo tanto tiene más riesgo de efectos adversos y de toxicidad, ¿sí? Porque el fármaco se va a acumular. Del mismo modo, la eliminación que sea por vía renal también puede estar alterada, ¿sí? Pensemos pacientes que tienen insuficiencia renal, van a acumular del mismo modo fármaco en sangre y esto va a dar lugar a más riesgo de toxicidad. Bien, pero por otro lado, la eliminación puede estar alterada a la inversa, ¿sí? Que eso a veces lo pensamos un poco menos. Pacientes que sufren
una injuria renal aguda, pero grave, Cadigo 3 en anuria, que ahí el paciente ya no orina y no elimina el fármaco, nosotros lo ponemos a dializar, ¿sí? La diálisis es una forma de depurar la sangre de algunos elementos tóxicos endógenos, como es la urea, pero también muchas veces la diálisis elimina fármacos que estamos utilizando. ¿Tá? Y eso puede dar lugar a que tengamos que ajustar la dosis de medicamento. Y otra forma que determina eliminación de medicamento de forma exógena, que es parecida a la diálisis, es el ECMO. ¿Sí? La circulación extracorpórea también determina pérdida de medicamento. Y otra situación que no es necesariamente con el uso de depuración exógena es en los pacientes que están hiperdinámicos. Bien, los pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, traumatizados, grandes quemados, en las primeras etapas del shock séptico, que están muy hiperdinámicos, que están taquicárdicos, que tienen un gasto cardíaco aumentado, eso determina que los órganos excretores, sobre todo el riñón, aumente más la eliminación del fármaco y esto puede dar lugar a que en estas instancias tengamos que también hacer ajuste de las dosis de medicamento que estamos utilizando. Bien. Pasamos a la farmacodinamia, es decir, el área de la farmacología que estudia la interacción entre los fármacos y sus receptores, cómo lo hacen, cuáles son los mecanismos de acción y qué efectos farmacológicos generan estos medicamentos y estas interacciones. Bien, nos vamos a centrar fundamentalmente en los receptores adrenérgicos, ¿sí? Porque son los que principalmente median la respuesta al estado de shock, ¿sí? Se produce una hiperestimulación y una hiperactivación del sistema adrenérgico, aparte de otros sistemas como reina aldosterona y algunos otros más, que determinan una respuesta a esta situación de estrés biológico que sufre el paciente. ¿Bien? Pero esto, si se sostiene en el tiempo, ¿sí? Se empieza a generar una disfunción de los receptores adrenérgicos y del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sobreestimulación de los receptores adrenérgicos, ¿sí? En respuesta a un estado de shock, determina que estos receptores se empiecen a desensibilizar. ¿Sí? Por varios mecanismos, porque se desfosforilan de su proteína G, porque se desacoplan también de su proteína G, porque se produce endocitosis, es decir, que los receptores se vuelven hacia adentro del citoplasma, ¿sí? O por distintos mecanismos, como por ejemplo también la regulación este, a la baja, se empiezan a sintetizar menos, ¿sí? Esto determina que el paciente pueda tener una menor respuesta, sobre todo si yo sostengo la administración de una adrenalina, por ejemplo, que ahora podemos ver, el paciente puede responder menos. Bien, esto por una regulación a la baja de los receptores. Estos son alteraciones farmacodinámicas que ocurren en los estados de shock. Bien, a su vez se ha descrito que los receptores beta generan cierto grado de modulación inmunológica, ¿sí? Que se ha denominado inmunoparálisis. Bien, es decir, que los receptores beta empiezan a generar cierto efecto sobre algunas células inmunitarias que determina este estado como de inmunoparálisis que sumado a los mediadores inflamatorios y a una disminución, por ejemplo, de los corticoides endógenos, esto determina mayor susceptibilidad a infecciones en los pacientes críticos luego de que pasan un estado de shock. ¿Sí? Sobre todo luego, se ha descrito luego que se recuperan, particularmente en los críticos crónicos, si tienen como un estado de inmunosupresión. Bien. Y a su vez, en los pacientes de forma normal, de forma fisiológica, hay cierta variabilidad en la expresión, en el número de receptores adrenérgicos expresados, ¿sí? Porque todas las personas somos distintas, entonces tenemos una variabilidad poblacional de receptores, y a su vez tenemos un polimorfismo genético de cómo son estos receptores que expresamos. Esto puede dar lugar a que en situaciones como son el estado de shock, los y las pacientes respondan distinto a los fármacos que utilizamos en esta situación. Bien. Otra cosa que quiero que se lleven es qué es un perfil farmacológico. ¿Sí? Yo quiero que ahora ustedes, cuando se sienten a leer cualquier medicamento en sus casas, desarrollen un perfil farmacológico de ese medicamento o de ese grupo farmacológico que van a estudiar. Bien. Porque eso le va a permitir a ustedes entender y ordenar un poco todo el conocimiento que tienen que tener de ese fármaco para ser utilizado. ¿Qué incluye el perfil farmacológico? El mecanismo de acción, ¿sí? Es decir, cómo actúan ese fármaco, los efectos que genera, ya sean efectos terapéuticos o efectos buscados, beneficiosos, o efectos adversos. ¿Bien? Y ni que hablar los efectos tóxicos, ¿sí? Que eso no lo puse ahí.
Después tienen que conocer propiedades farmacocinéticas básicas, sobre todo las que hacen o que las que condicionan que ustedes usen esos fármacos o que tengan que tener una precaución de uso en esos fármacos. Bien. Tienen que conocer obviamente las indicaciones aprobadas y tienen que tener cierto grado de conocimiento de cómo se monitoriza ese tratamiento, ¿no? Pensando ahora en fármacos vasopresores y inotrópicos que ahora vamos a hablar, si yo le doy un vasopresor y quiero que suba la presión arterial, una cosa básica de la monitorización es la presión arterial, es medir que yo logre el objetivo de presión arterial media que quiero para mi paciente. Y también la perfusión, también otras cosas que hacen a la monitorización. Bien. Y otra cosa que quiero transmitir es de dónde leer información de medicamentos. Bien. Obviamente, los textos de farmacología, los clásicos, el Flores, el Goodman, el Velázquez, todos esos, ahí pueden encontrar información de medicamentos del perfil farmacológico. ¿Sí? A su vez, la pueden encontrar en fichas técnicas de los medicamentos, es decir, las fichas de información que generan los laboratorios sobre esos medicamentos. ¿Sí? Que los pueden encontrar en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ¿sí? En la EMS, en el CIMA, en el Centro de Información de Medicamentos y Afines de esta agencia, pueden entrar a esa página web que yo les dejé ahí, o ponen en Google a el CIMA y directamente entran. Bien, y ahí buscan los fármacos que tiene aprobado y regulado esta agencia. Y del mismo modo pueden encontrarlos, pero en inglés, en la agencia americana, que es la Food and Drug Administration, la FDA. Bien. Ahora, los textos de farmacología y las fichas técnicas no se actualizan tan rápido de cómo evoluciona el conocimiento científico o el conocimiento en medicamentos particularmente. Por lo tanto, muy frecuentemente va a ser necesario que lean en artículos científicos. ¿Sí? Yo me gustaría que siempre que traten de leer estos artículos científicos sean en revistas arbitradas, idealmente, sobre pacientes críticos, ya sea la Intensive Care Medicine, la Critical Care, o las de cardiología, que acá no las puse, pero bueno, este, sobre todo porque ahí vas a tener información más actualizada que textos, que fichas técnicas y, eh, y bueno. Ahora bien, entremos en lo que son vasopresores e inotrópicos. ¿Tá? Fármaco vasopresor se define como aquel que aumenta la presión arterial y fármaco inotrópico se define como aquel fármaco que aumenta la contractilidad miocárdica. Bien, vamos a ver que algunos fármacos solo tienen la propiedad vasopresora, otros fármacos solo tienen el efecto inotrópico y otros fármacos mezclan ambos efectos. Bien, a grandes rasgos, desde el punto de vista farmacológico, nosotros podemos dividir a estos en catecolaminérgicos, bien, que son aquellos que derivan de catecolaminas, es decir, que tiene un grupo catecol, que este deriva del aminoácido tirosina, ¿sí? Que nosotros tenemos catecolaminas endógenas, que son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, y de forma exógena, por síntesis química, se desarrollan estos mismos para ser utilizados en la terapéutica. Bien, y se desarrollan otros como análogos, como la dobutamina, el isoproterenol, etc. Bien. Y después tenemos los no catecolaminérgicos, a saber que son los que vamos a abordar un poco en la clase de hoy: vasopresina, azul de metileno, mirrinona y levosimendan. Bien. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de lo que son los catecolaminérgicos, tenemos que conocer en dónde van a ir a actuar estos fármacos. Bien, la mayoría de estos fármacos actúan en receptores del sistema nervioso adrenérgico o simpático, ¿sí? Y algunos en el sistema dopaminérgico. Bien, fundamentalmente lo que quiero que se lleven son los adrenérgicos. Dentro de los receptores adrenérgicos tenemos dos grandes tipos, los alfa y los beta. Y dentro de los alfa los podemos clasificar también, dividir en alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1, fundamentalmente, quiero que se lleven, son los que median la contracción del músculo liso. Particularmente la contracción del músculo liso vascular, ¿sí? Son los que generan la vasoconstricción. ¿Tá? Después tenemos los alfa 2, que se encuentran a nivel del músculo liso también, generando también contracción, pero en menor medida. Pero, sobre todo los alfa 2, lo que quiero que se lleven es que son autorreceptores, perdón. Son receptores que modulan su propio sistema. ¿Sí? Si nosotros activamos los alfa 2 presinápticos, generamos una disminución de la liberación de noradrenalina endógena. Por lo tanto, en vez de activar el receptor adrenérgico y generar un aumento de la presión arterial, se genera una disminución de la presión arterial. ¿Sí? Por ejemplo, la clonidina o la dexmedetomidina, ¿sí? O la alfa-metildopa. Si bien son algo agonistas adrenérgicos que activan el sistema adrenérgico, producen efectos al revés, en menos. Bien. Después tenemos los receptores beta.
Los beta también se pueden dividir en beta uno, beta 2 y beta 3, que se ha descrito más recientemente. ¿Sí? Los beta uno se encuentran fundamentalmente en el corazón. ¿Tá? Yo quiero que se lleven de acá que los beta uno son los principales receptores que median el efecto inotrópico positivo. ¿Tá? Los alfa uno también están en el corazón y generan actividad inotrópica positiva, pero están en menor proporción, hablando del número de receptores. ¿Bien? Beta uno entonces, media contracción y aumento de la velocidad también de conducción cardíaca. ¿Tá? Los beta 2, como ustedes ya conocen, son los principales receptores adrenérgicos que median la relajación del músculo liso. ¿Sí? Ya sea músculo liso bronquial, como ustedes ya conocen, los agonistas beta 2 adrenérgicos, el salbutamol, generan broncodilatación. Pero también del músculo liso de otras parénquimas. ¿Sí? Gastrointestinal, genitourinario, etc. Bien. Y una cosa que quiero que se lleven también son los receptores dopaminérgicos. Bien, los dopaminérgicos tenemos de dos tipos, los d uno y los d dos. ¿Sí? Los d uno se encuentran a nivel de músculo liso vascular, ¿sí? Particularmente están más expresados en el músculo liso vascular renal, pero en todo el músculo liso, y generan relajación, ¿sí? Vasodilatan. ¿Tá? Y después tenemos los d dos, que los d dos fundamentalmente lo que hacen es ser también autorreceptores de sí mismos, son presinápticos. Si yo activo el D2, genero este, una disminución de la liberación de dopamina, pero también de noradrenalina. Bien, entonces empecemos a hablar un poco de estos fármacos. Y arrancamos con las vedettes, que son adrenalina y noradrenalina. Bien, una cosa grande, porque estos fármacos son muy parecidos, ¿sí? Una cosa grande que yo quiero que se lleven es que la mayoría de los fármacos catecolaminérgicos son dosis dependiente y su afinidad es variable. ¿Sí? Su afinidad por los distintos receptores, si bien pueden llegar a activar todos los receptores adrenérgicos, se han generado de hecho tienen, incluso endógenamente, distinta afinidad por esos receptores, entonces a distinta dosis en la que nosotros los utilicemos van a generar distintas respuestas receptoriales. Bien, empecemos con la adrenalina. La adrenalina es un potente agonista beta, fundamentalmente beta, ¿sí? Vieron que ahí yo les puse que es beta 2 igual beta uno es equipotente para estos dos receptores, ¿sí? Aunque es un poquito más sensible, más afín por los beta 2, ¿sí? Y después, a dosis un poquito más altas, activa los receptores alfa. ¿Bien? Por lo tanto, las dosis que nosotros utilizamos en la clínica, que van de 0,01 microgramos kilo minuto a 1 microgramos kilo minuto, ¿sí? Es un rango que es muy amplio, ¿bien? Yo quiero que se lleven que hay que usarlos por lo menos a una dosis de 0,1 a un poquito más, porque estas son las dosis alfa. ¿Sí? Si yo quiero usar un efecto vasopresor y lo doy en una dosis muy, muy, muy bajita, posiblemente genere cierta vasodilatación inicialmente, a pesar de estar usando adrenalina. Si yo lo uso dosis de 0,1 y les diría de un poco más, ahí empezamos a ver las dosis alfa. Bien, ahí empezamos a ver el efecto vasopresor. Y también la adrenalina tiene efecto por actuar sobre los beta uno, ¿sí? Con mayor afinidad y también sobre los alfa que se encuentran a nivel cardíaco, también tiene efecto inotrópico positivo. ¿Sí? La adrenalina es un inopresor. Bien, como conocimiento para tener de esta afinidad que tienen tan alta por los beta, esto nos permite usarlo en algunas situaciones a dosis más bajas que no generan tanta actividad cardíaca. ¿Sí? Por ejemplo, en las crisis broncoconstrictivas, ¿sí? La broncoconstricción, podemos usar adrenalina nebulizada, porque ahí no preciso tener dosis muy altas de adrenalina en sangre que generan efectos cardíacos y tiene riesgo, ¿tá? Pero sí genera broncodilatación. Y del mismo modo, por ejemplo, en situaciones de crisis asmática severa, se describe el uso de adrenalina por vía intramuscular, porque ahí se absorben concentraciones más bajas y generan efectos sobre los bronquios y no generan tanto aumento de la presión arterial. O del mismo modo en la anafilaxia, ¿sí? Que se da intramuscular, porque rápidamente yo quiero actuar sobre la broncoconstricción y disminuir el edema de las vías respiratorias y no generar tanto efecto constrictor, tan vasopresor, salvo que, bueno, aparte de la anafilaxia tengo un shock anafiláctico, que bueno, ahí la situación es otra y capaz que ahí sí voy a tener que utilizar la vía intravenosa. ¿Bien? Después tenemos la noradrenalina, ¿sí? Que ahora después hablamos un poco más de ella, pero la noradrenalina tiene una afinidad receptorial que es distinta a la adrenalina, ¿sí? Es más que nada alfa, al revés de esta anterior, ¿sí? Más que nada alfa y sobre todo alfa uno, ¿sí? Es muy potente sobre los receptores alfa uno, ¿sí? O sea, que a dosis muy baja ya empieza a activarlo, ¿sí?
Y después, a dosis un poco más altas, activa el receptor beta 1. Por lo tanto, la noradrenalina, en dosis que utilizamos, que van de 0,03 a 3 microgramos kilo minuto, sobre todo hasta dosis de 1 microgramo, activa los receptores alfa, preferentemente, alfa 1, que se encuentran que dijimos, ¿se acuerdan que dijimos que se encuentran a nivel del músculo liso y son los que median fundamentalmente la vasoconstricción? Y después tenemos, a partir de dosis de 1 microgramo kilo minuto, cierto efecto sobre los receptores beta 1 y esto puede empezar a generar cierto efecto sobre la contractilidad y sobre la velocidad de conducción cardíaca. ¿Tá? También la adrenalina es un inopresor, pero fundamentalmente es un vasopresor. ¿Tá? Después comparten, por ser tan parecidos, por ser catecolaminas, por modular receptores muy parecidos, los efectos adversos. Bien, los principales efectos adversos que tienen estos fármacos son la necrosis de tejidos periféricos, que es por la vasoconstricción fundamentalmente, ¿tá? Este, pueden generar también necrosis de los tejidos si lo administro por vías venosas que son muy chicas, o sobre todo por vías venosas cuando están mal colocadas o están medio infiltrados, cuando hay extravasación de estos fármacos hacia los tejidos circulantes, eso puede generar necrosis, ¿bien? Y también, obviamente, estos fármacos aumentan las demandas del corazón, aumentan el consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Y se han denominado que son cardiotóxicas, ¿sí? Que pueden generar, sobre todo en exposiciones prolongadas, o sobre todo a altas dosis, ¿sí? Isquemia miocárdica, lo que se ha denominado como regiones en banda isquémica, bien, de necrosis en banda, eh, que de hecho después vamos a hablar, pero cada vez más se habla del término perdón, de catecolaminización, ¿sí? Es decir, usar menos dosis de estos fármacos para evitar un poco estos riesgos, ¿sí? Y a su vez, obviamente, también tiene riesgos de arritmias. Bien, hablemos un poquito más de la noradrenalina, ¿sí? Como yo le decía antes, por su gran afinidad por los receptores alfa 1, es el vasopresor por excelencia. ¿Sí? En toda situación en la que yo quiera usar un fármaco vasopresor, el primero que voy a tener que utilizar es noradrenalina. Bien, pero tenemos que saber que este efecto vasopresor, ¿sí? Es variable. ¿Tá? Este efecto es variable por diferentes situaciones. Bien, que muchas de estas situaciones se presentan también en el shock. ¿Sí? De por sí los pacientes, como hablábamos antes, tienen diferente respuesta terapéutica por su variabilidad de su polimorfismo genético y de su expresión de receptores adrenérgicos. Por tanto, cada paciente va a requerir dosis distintas de noradrenalina. ¿Sí? Solamente por esto. A su vez, por el mecanismo que yo hablaba de desensibilización de los receptores adrenérgicos, que cada paciente lo va a tener distinto, también el efecto opresor que consigamos con la noradrenalina va a ser diferente. ¿Bien? Pero a su vez, cambios en el pH, sobre todo la acidemia, ¿sí? La acidosis con acidemia, la hipoxemia, ¿sí? La hipocalcemia o los niveles disminuidos de cortisol endógenos, van a determinar que el efecto opresor de la adrenalina sea menor. ¿Sí? Por lo tanto, frente a un paciente en situación de shock, intenten buscar estos factores que pueden estar contribuyendo a que su paciente responda menos a la noradrenalina y corríjanlos. ¿Bien? Yo les hablé recién que la dosis de noradrenalina va de 0,03 a 3 microgramos kilo minuto. Bien, eso es la dosis que se han descrito, ¿sí? Incluso en algunos textos 3,3, 3,5 microgramos kilo minuto como dosis máxima. Sin embargo, se ha visto que a dosis de 1 microgramo kilo minuto ya se alcanza una saturación de los receptores alfa 1, ¿sí? Fundamentalmente. Por eso hasta esa dosis es que hablamos que son dosis alfa y a partir de ahí empezaría a haber más dosis beta, ¿sí? Pero yo si quiero lograr un efecto vasopresor y no inotrópico, no deberíamos de utilizar dosis más altas de 1 microgramo kilo minuto, ¿sí? Salvo que el paciente, si esto se prolonga en el tiempo, empiece a agregar cierta desensibilización y quizás necesite dosis más altas de noradrenalina para mantener mis objetivos de presión arterial media. ¿Tá? Pero también por esto es que cada vez más se recomienda el uso de múltiples vasopresores para lograr estos objetivos de presión arterial media, pensando que dosis más altas no agregan mucho beneficio, porque ya están saturados los receptores alfa 1, ¿sí? Y por lo tanto, dosis más altas lo que van a generar es más daño, más efectos adversos, como ya mencionamos antes algunos. Bien, a su vez, se ha descrito, si bien los principales efectos
de la noradrenalina a nivel cardiovascular, se han descrito que tiene algunos otros efectos no cardiovasculares, particularmente en lo que tiene que ver con modulación de la inmunidad. ¿Sí? Y se ha visto que el uso sostenido de noradrenalina, también de adrenalina, pero sobre todo de nora, porque es la que más utilizamos, porque se ha descrito más, generan cierto efecto de inmunoparálisis, como yo les decía antes, inducida por el uso de estos fármacos. Bien. Y bueno, otra cosa a saber, que creo que es obvia, pero el uso de estos vasopresores tiene valor pronóstico. ¿Sí? Obviamente, cuanto más dosis yo necesito, el paciente está más grave y tiene más riesgo de mortalidad. Eso creo que es claro. Pero bueno, se ha puesto como cierto punto de corte que dosis más altas de 0,75 microgramos kilo minuto se asocian a mayor mortalidad. Bien. Y otra cosa que quiero que se lleven, que tiene que ver con el uso de noradrenalina, es una cosa práctica, que es que si bien nosotros la nora, tanto la adrena como la nora, ¿sí? Nosotros lo utilizamos en bombas de infusión continua, ¿sí? En perfusiones continuas porque su vida media es muy corta, ¿sí? Dura pocos minutos, entonces tengo que hacerlo de perfusión continua para mantener el efecto en el tiempo. ¿Bien? Y en general, como son fármacos que tienen ciertos riesgos, si se extravasa, que pueden generar mucha vasoconstricción, que pueden generar necrosis, isquemia de los tejidos, en general utilizamos accesos venosos centrales o accesos venosos periféricos gruesos, ¿sí? Como son las vías femorales, o accesos periféricos, perdón, accesos venosos centrales de inserción periférica. Sí, que eso acá en Uruguay no se utiliza mucho, pero existe. Bien. Son catéteres más largos que entran por vía periférica y llegan hacia aurícula derecha. Bien. Eso está bien y así debería ser siempre, pero se ha descrito, se ha visto que hay cierto margen de seguridad de uso de noradrenalina, esto aplica para la noradrenalina, por vía periférica. ¿Tá? Por ejemplo, si lo utilizamos por tiempos cortos, en general se describe no más de 48 horas, yo les diría que, bueno, que si el paciente requiere vasopresores por más de 48 horas, haga una vía central, pero se ha descrito hasta 48 horas, y a dosis bajas, que en general se ha descrito hasta 0,2, 0,25 microgramos kilo minuto, ¿bien? Puede ir por vía venosa periférica con seguridad o por lo menos con bajo riesgo. ¿Tá? ¿Esto por qué lo digo yo? Porque muchas veces en situaciones de shock o que el paciente está chocado o lo agrega durante la valoración o ingresa por shock, a veces nosotros como que rápidamente queremos poner una vía venosa central para pasarle vasopresores, para pasarle inotrópicos, y ahí en ese apuro a veces el paciente no está todavía muy estable, tenemos ciertos riesgos, ¿tá? Entonces me parece que si el paciente tiene una periférica, con estabilizarlo un poco, le ponemos nora, le subimos un poco la presión, el paciente mejora su perfusión un poco, mejora su conciencia, si está con un poco de alteración de conciencia, y eso nos permite después, en una situación un poco más controlada, poner una vía venosa central. ¿Tá? Como algo para llevarse como para la práctica. ¿Bien? Bueno, ahora seguimos con la dopamina. Que de la dopamina voy a decir poca cosa, pero voy a decir una cosa muy grande, que como decía para la noradrenalina y para la adrenalina, es que tiene afinidad receptorial dosis dependiente. ¿Tá? A dosis bajas, la dopamina, entre 0 y 5 microgramos kilo minuto, fundamentalmente tiene afinidad por receptores dopaminérgicos. ¿Bien? Que como yo dije antes, el dopaminérgico uno y también el 2, ¿sí? Por mecanismo presináptico, por disminución de la liberación de noradrenalina, generan vasodilatación. ¿Sí? Por lo tanto, paciente en shock que ya está vasodilatado o que estaba hipotenso, si yo le pongo dopa a dosis bajas, puedo generarle un efecto deleterio. ¿Tá? Entonces, como cosa grande, si van a usar dopa, úsenlo a una dosis intermedia o alta. ¿Tá? Y por lo que vamos a ver a continuación es que posiblemente precise dosis altas el paciente. ¿Tá? ¿Por qué? Dosis bajas, vasodilata mediado por receptores dopaminérgicos. A dosis intermedia, tiene más afinidad por los receptores beta 1 cardíacos. ¿Sí? Por lo tanto, a dosis intermedia, antes de generar un efecto de aumento de la presión arterial, va a generar un efecto inotrópico, cronotrópico y dromotrópico positivo. Y por lo tanto, para yo lograr un efecto vasopresor y generar un efecto de aumento de la presión arterial, voy a necesitar dosis altas, que son de 10 a 20 microgramos kilo minuto, ¿sí? Que incluso se puede subir más si el paciente no responde, hasta una dosis máxima descrita de unos 50 microgramos kilo minuto, que son dosis que tienen mucho riesgo, obviamente, porque son muy altas. ¿Tá? Entonces, a saber, dopa nunca dosis baja, ¿sí? Y si yo quiero un efecto vasopresor, tengo que usar dosis altas. ¿Tá? Que estas dosis altas lo que determinan es que primero me va a activar mucho el corazón, con mucho riesgo ritmogénico, ¿sí? La dopa es el fármaco vasopresor o inopresor en realidad, con más efecto arritmogénico,
¿sí? Que se le ha descrito aumento de la mortalidad con el uso de dopamina, fundamentalmente, porque, por esta dosis alta que hay que utilizar o porque es muy cardiotóxico, en esto que decíamos antes. Este, y bueno, y esto generaría daño. ¿Tá? Mi consejo, no usar dopas, salvo que no haya otra disponible, ¿sí? O si lo usan, con esas salvedades. ¿Tá? Un concepto que creo que es un concepto que es medio arraigado, más, como más de antes, de un tiempo para atrás, es utilizar dopamina a dosis diuréticas. ¿Sí? Se utilizaba mucho antes en la insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo cuando tenían shock. ¿Por qué? Porque usar dopa a estas dosis bajas, si las dosis diuréticas serían dosis bajas, genera efecto vasodilatador y como yo dije hoy más temprano, esto es sobre todo en la vasculatura renal. ¿Tá? Esto generaría mayor flujo sanguíneo renal, mayor filtrado glomerular y los pacientes tendrían mayor diuresis. ¿Tá? Pero esto obviamente, si yo necesito que el paciente aumente su presión de perfusión de todos los tejidos, no me alcanza con esas dosis tan bajas por esto que estamos mencionando, porque yo voy a generar cierta vasodilatación periférica y una disminución de la perfusión periférica. ¿Bien? Entonces, hasta acá hablamos un poco de los fármacos vasopresores catecolaminérgicos. ¿Tá? Hablamos de adrenalina, de noradrenalina y de dopamina. ¿Sí? La douta la dejo para después. Bien, entremos ahora en lo que son los vasopresores no catecolaminérgicos. ¿Sí? Es decir, que no actúan por receptores adrenérgicos y bueno, tampoco dopaminérgicos en definitiva. ¿Tá? Vasopresores no catecolaminérgicos hay unos cuantos. Yo les voy a hablar de vasopresina y de azul de metileno porque son los que tenemos disponibles en el Uruguay. Bien, yo creo que hay una cosa que es clave en el uso de estos vasopresores que en general se recomiendan como segundo vasopresor después de utilizar la adrenalina, que es el timing. Es decir, encontrar el momento óptimo de agregarlos como segunda línea vasopresora. ¿Tá? Porque si yo se lo agrego cuando el paciente ya hace rato que está hipotenso, hace rato que está chocado, hace rato que la nora no está haciendo suficiente, ya el paciente entró como en un círculo del que es difícil de salir. ¿Bien? Entonces, se trata de utilizar estos fármacos antes de que el paciente llegue a un shock vasopléjico, ¿sí? O un shock refractario, ¿sí? O ni bien yo lo identifico, agregar estos segundos vasopresores. Bien, ¿cómo se define shock refractario? Como aquel que tiene una hipotensión persistente a pesar de las intervenciones estándar, es decir, del aporte de volumen y del uso de noradrenalina. Bien, a efectos prácticos, esto se ha definido como dosis de noradrenalina que necesita el paciente para lograr los objetivos de presión arterial media. Y si bien todavía no está muy establecido, porque algunos autores plantean 0,25, otros 0,5 microgramos kilo minuto de noradrenalina, andan como ahí en ese rango, hay bastante consenso de que dosis mayores a 0,25 microgramos kilo minuto de noradrenalina ya empezaría a definirse como shock refractario. ¿Sí? O shock vasopléjico como se da en contexto de una vasodilatación muy intensa. ¿Bien? ¿Y por qué se tiende a que se use con dosis más bajas de adrenalina, el segundo vasopresor, y por ello recomiendo que lo hagan, porque cuanto antes agreguemos este segundo vasopresor, antes estamos evitando que el paciente entre en esta rosca de shock refractario. ¿Sí? Shock refractario, hipotensión, shock, hipotensión, mala perfusión, más liberación de mediadores inflamatorios, más vasodilatación, el paciente no sale más. Entonces cada vez más se recomienda utilizar estos fármacos cuanto antes mejor. ¿Bien? Y una cosa clave que se recomienda también es cuando se agrega un segundo vasopresor, utilizar glucocorticoides, ¿sí? Porque se ha visto que una de las causas también de que perpetúan estos shocks refractarios es una disminución de los corticoides endógenos, ¿sí? Como un estado de insuficiencia suprarrenal o córtico suprarrenal endógena, ¿bien? Entonces se recomienda suplementar a estos pacientes con corticoides, ¿sí? En general lo que utilizamos es hidrocortisona a dosis de estrés, que se llama, o bueno, dosis de shock en definitiva, que son entre 200 y 300 miligramos por día, y como complemento a estos dos vasopresores. Bien, entonces, empecemos a hablar un poco de vasopresina y de sus análogos. Bien, la vasopresina, que también se denomina hormona antidiurética, es la principal hormona que regula la osmolaridad de los líquidos corporales. ¿Tá? Se libera por la hipófisis y va a actuar fundamentalmente en dos receptores.
en el receptor V1, ¿sí? Que este principalmente se encuentra en los vasos sanguíneos, ¿sí? Y genera vasoconstricción, sobre todo el V1 subtipo A, ¿bien? Y después está el V1 subtipo B que media la liberación de hormona del crecimiento. Y después están los V2 que se encuentran fundamentalmente a nivel del túbulo colector, ay, perdón, renal y tienen efecto antidiurético. Bien, nosotros endógenamente tenemos vasopresina, ¿sí? Que media la vasoconstricción, la liberación de adenocorticotropina, tiene efecto antidiurético, ¿sí? También se le han descrito algunos otros efectos como que disminuye, como que aumenta, perdón, la proliferación de células musculares, genera hipertrofia celular, tiene actividad glucogenolítica, ¿sí? Y aumenta la agregación plaquetaria. ¿Tá? Todos esos efectos, sobre todo pensando en la agregación plaquetaria, pensando que tiene más riesgo de trombosis los pacientes, hay que considerarlo cuando utilizamos vasopresina. Bien, tenemos la vasopresina exógena y tenemos la vasopresina endógena, que es un análogo sintético que utilizamos como medicamento. Y a su vez hay otros análogos de vasopresina, como son la terlipresina, ¿sí? Y como son la desmopresina, ¿sí? Desmopresina no voy a decir mucho más, solo que es un análogo que tiene mayor afinidad por los receptores V2 y por lo tanto tiene efecto antidiurético y se utiliza en situaciones que el paciente tiene una poliuria y que genera, por ejemplo, hipovolemia y pérdida de sodio por arrastre, una hiponatremia. ¿Tá? En esas situaciones se usa desmopresina, pero no vamos a hablar hoy de ella. Bien. Vamos a hablar de vasopresina en el shock cardiogénico. ¿Tá? ¿Qué lugar tiene la vasopresina en el shock cardiogénico? Es en la vasoplegia. ¿Tá? Cuando el shock nosotros decimos que es vasopléjico, sobre todo vasopléjico cuando hablamos de posoperatorio de cirugía cardíaca, bien, ahí hay que utilizar la vasopresina. ¿Sí? Voy a hablar un poco de este shock vasopléjico, ¿sí? Vieron que los pacientes expuestos a cirugía cardíaca están expuestos a una SEC, a una circulación extracorpórea o a un circuito cardiopulmonar, que en realidad que es como exógeno, que hace que la sangre circule por una bomba mientras los cirujanos están operando el corazón. ¿Tá? Esta bomba, esta circulación extracorpórea, básicamente porque la sangre va pasando por ahí, tiene cierto efecto procoagulante, esa sangre que va pasando por ahí, también va generando como un trauma a los componentes de la sangre y esto va generando una producción de mediadores inflamatorios, ¿tá? Porque aparte los conductos que usan esas bombas son un cuerpo extraño para nuestros tejidos, todo eso va generando que a medida que la sangre retorna a la circulación nuestra, genera mediadores inflamatorios, ¿tá? Y liberación de sustancias vasoactivas, como prostaciclinas, como prostaglandinas, como óxido nítrico, ¿sí? Todo esto es lo que contribuye a que se genere después, sobre todo cuanto más prolongada es la bomba, un shock vasopléjico. Está tan vasodilatado el paciente que no llega perfusión a ningún lado. ¿Tá? A su vez, se ha visto que en esta situación, ¿tá? Se produce una disminución, sobre todo en las primeras 48 horas desde la cirugía, de los niveles de vasopresina endógenos. ¿Tá? Se produce una menor síntesis y liberación de esta hormona, de la vasopresina. Por lo tanto, se ha planteado utilizar vasopresina como vasopresor en el shock cardiogénico vasopléjico post cirugía cardíaca. Bien, yo acá les puse como un grafiquito como un algoritmo de toma de decisión, ¿sí? Que lo saqué de un trabajo que en realidad es vasopresina en sepsis, pero aplica para lo mismo, ¿sí? Porque en realidad el concepto de usarlo en el shock vasopléjico por cirugía cardíaca es un poco el mismo. Bien. En general, usamos la vasopresina como segundo vasopresor, ¿sí? Hay un trabajo que es el VANCS que compara vasopresina versus noradrenalina en pacientes post cirugía cardíaca, ¿sí? Y se vio que no tienen diferencias en mortalidad entre uno y otro. ¿Tá? La mayoría de los vasopresores no han demostrado que tengan diferencias en mortalidad en cuanto comparativamente hablando, pero en general, como la noradrenalina es el fármaco más disponible, el de menor costo, ¿sí? El vasopresor por excelencia siempre es la primera línea, ¿sí? Y la mayoría de las recomendaciones siempre son agregar un segundo vasopresor después de la noradrenalina cuando identificamos que es un shock vasopléjico o un shock vasodilatador. Bien, que como decíamos antes, es cuando la dosis de noradrenalina
es mayor a 0,25 microgramos kilo minuto y esto no logra una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, ¿sí? Y obviamente en esta situación clínica tenemos que descartar que no hayan otras causas de shock, ¿no? Sobre todo que tenga un gasto cardíaco disminuido por falla de bomba, o que haya hecho un infarto, o que haya hecho un taponamiento, ¿sí? Todo esto hace a que hagamos diagnóstico de shock cardiogénico vasopléjico en el contexto clínico de cirugía cardíaca. Bien, cuando eso ocurre, debemos iniciar en los primeros 10 minutos la vasopresina, ¿sí? A una dosis de entre 0,03 y 0,07 unidades minuto, ¿sí? Y como yo les decía antes, se recomienda, si la perfusión sigue siendo insuficiente en esos primeros 10 minutos, agregar hidrocortisona, ¿sí? Ya se empieza a recomendar usar un tercer vasopresor como azul de metileno, que ahora vamos a hablar, o bueno, angiotensina 2, que acá en Uruguay no tenemos. Bien, y obviamente siempre estos pacientes que como hablábamos antes son dinámicos, ¿sí? Debemos siempre estar en constante evaluación. Si la perfusión mejora, podemos intentar bajar las dosis después de que el paciente alcanza estabilidad de estos fármacos y bueno, y si el paciente no mejora, ir escalando en la terapia vasopresora. Bien. A modo práctico, ¿cómo vamos a usar la vasopresina? Esta difiere un poquito de las adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, ¿sí? No es en dosis crecientes, ¿sí? Que yo voy subiendo y titurando la dosis, la respuesta, sino que es a dosis fijas, ¿sí? Que va de 0,01 a 0,03 unidades minuto y excepcionalmente se ha descrito hasta 0,06, 0,07 unidades por minuto. Bien, y no son por kilo, todas son iguales para todos los pacientes, unidades minuto. Bien, la preparación que hacemos en el hospital de clínicas, ¿sí? Son dos ampollas de 20 unidades cada una, son 40 unidades en 100 mililitros de suero salino al 0,9% de suero fisiológico y lo pasamos en VIC hasta 4,2 mililitros hora y ahí tenemos en todos los pacientes esas unidades minuto. Bien, lo que tenemos que considerar con el uso de vasopresina son los efectos adversos, ¿sí? Tiene riesgo de arritmias, tiene riesgo de isquemia miocárdica aguda, ¿sí? Mesentérica y cutánea, que esto está dado por la gran vasoconstricción y por este aumento de la agregabilidad plaquetaria que hablaba antes. Bien, se ha visto que con la administración prolongada genera un aumento de la retención hídrica por su efecto como antidiurético, ¿sí? Y bueno, esto daría también lugar a una hiponatremia, sobre todo dilucional. Y se ha visto que en el embarazo genera una hipoperfusión uterina. Bien. En el hospital de clínicas hay un protocolo de uso de vasopresina, ¿sí? Que si ustedes les invito a que lo vayan a ver, que entren a la página web del Comité de Farmacia y Terapéutica, que el hospital de clínicas tiene un comité, ¿sí? Que arma muchos protocolos de uso de medicamentos y resuelve otros problemas vinculados a los medicamentos. Entren a la página, van a ver que hay una sección de protocolos, que hay unos cuantos, y van a encontrar el de vasopresina, que este es hecho en el año 2023. Bien, y ahí van a encontrar cuáles son las indicaciones de uso de vasopresina, cómo utilizarlo, a qué dosis, cómo diluirlo, qué monitorizar, etcétera. Bien, vayan a verlo que está muy bueno. Después, dos palabras de la terlipresina. La terli es un análogo de vasopresina que tiene mayor afinidad por los receptores V1, ¿sí? Y que tiene un efecto más prolongado. Esto nos permite generalmente administrarlo en intervalos regulares, más o menos entre 4 y 6 horas, 4 y 8 horas, según la respuesta de los pacientes. Bien. Una cosa importante es que no hay comparaciones directas del beneficio y de la seguridad entre vasopresina y terlipresina en el shock vasopléjico, ¿sí? No hay una superior a la otra, ¿sí? Lo que sí se ha visto es que dosis altas de terlipresina se asocian con una disminución del índice cardíaco y del consumo miocárdico de oxígeno. Y por lo tanto, no se recomienda usar terlipresina en esta situación clínica. ¿Tá? Entonces, hasta ahora lo que sabemos es shock vasopléjico, postoperatorio de cirugía cardíaca, noradrenalina siempre, como vasopresor si tenemos que utilizar. Si el paciente nosotros identificamos que tiene un shock vasopléjico, el segundo vasopresor a agregar es vasopresina. Y si el paciente no responde, ahí se empieza a recomendar el uso de un tercer vasopresor. ¿Sí? Que en general el tercer vasopresor que se utiliza o que tenemos disponible en nuestro medio es el azul de metileno. Bien, como yo comenté anteriormente, la SEC produce una liberación de óxido nítrico como un mediador inflamatorio y que aparte del óxido nítrico es un vasodilatador. Bien, el azul de metileno es un fármaco que es capaz de inhibir la óxido nítrico sintasa inducible, ¿sí? Es decir, aquella que se induce en situaciones en las que existe inflamación, por ejemplo, en la situación de shock. ¿Tá? Entonces, al inhibir esta enzima, no se produce tanto óxido nítrico. Y a su vez,
es un inhibidor de la guanilato ciclasa soluble. Es decir, la guanilato ciclasa, la enzima, ¿sí? Este, que produce GMP cíclico que está disuelta en plasma, por eso es la soluble. Bien, y esto da lugar a que el aumento del GMP cíclico genera una recaptación de calcio, ¿sí? Entonces, al extraer el calcio de las células musculares, se genera una vasodilatación. ¿Tá? Por estos dos mecanismos de inhibición, el azul de metileno tiene efecto vasopresor. ¿Tá? ¿Qué consideraciones tenemos que tener con el azul de metileno? Sus efectos adversos no son muy de relevancia clínica, pero bueno, puede dar una coloración azulada de la piel. Ojo que, cuando ponemos el saturómetro, que no nos dé lecturas erróneas, ¿sí? O que nosotros creamos que tiene algo de cianosis, ¿sí? Y también da una coloración azulada de la orina. Bien. Y una cosa importante es que aún no se conoce bien cuál es la dosis del azul de metileno en la vasoplegia. ¿Tá? En general, la dosis que se utiliza es extrapolada de su principal indicación aprobada, que es la meta-hemoglobinemia. En general, lo que hacemos es una dosis carga de 1 a 2 miligramos kilo, ¿sí? En 100 de suero salina, hacemos una carga en 10 a 30 minutos. Y si el paciente responde, porque no todos los pacientes van a responder, ahí se pone una infusión continua, ¿sí? Este, que va entre 0,25 a 0,5 miligramos kilo hora. ¿Bien? Se ha visto que usar hasta 3 vasopresores, ahí se podría asociar a menor mortalidad. Si ningún vasopresor ha mostrado menor mortalidad por sí solo, agregar un segundo vasopresor tampoco se ha visto que disminuya mortalidad. En cirugía cardíaca se ha visto que agregar este tercero podría llegar a disminuirla, pero creo que viene dado porque estamos logrando los objetivos de perfusión y de presión arterial media. ¿Sí? No sé si tenga que ver con que azul de metileno sea superior a los otros, por lo menos a la luz de la evidencia disponible que tenemos ahora. Bien, entonces el azul de metileno en shock vasopléjico, ¿sí? Si nosotros vamos a ver un poco la evidencia, hay un metaanálisis del año 2024 que fue hecho en shock vasodilatador o en shock vasopléjico, ¿sí? Que esto incluía vasoplegia perioperatoria, eh, no encontró diferencias en mortalidad en shock vasopléjico en posoperatorio de cirugía cardíaca. Bien. Y la mayoría de estos fármacos la mayoría de estos estudios eran comparativos, ¿sí? Comparaban azul de metileno versus noradrenalina versus placebo, ¿sí? Había una tendencia a favor del uso de azul de metileno, ¿sí? Pero todavía yo no sé si es suficiente la evidencia como para utilizarlo como primera línea, ¿tá? Pero bueno, la evidencia está en construcción, me parece, con el azul de metileno. Bien. Y una cosa más del azul de metileno, antes de pasar a los inotrópicos, es que eh, generalmente, vieron que yo les puse que las dosis son miligramos kilo, ¿sí? Si el paciente pesa 80 kilos, 90 kilos, 70 kilos, las dosis son 70, 80, 90 miligramos. ¿Tá? Las ampollas que tenemos disponibles en Uruguay son de 1 miligramo. Por lo tanto, si tenemos que usar esta dosis, tenemos que utilizar muchas ampollas. ¿Tá? Esto genera cierta dificultad de uso porque tenemos que cargar, no sé, 20, 30, 40 ampollas para utilizar en los pacientes. ¿Tá? Entonces, en otras partes del mundo hay disponibles ampollas que están formuladas para utilizar a dosis altas, pero bueno, en Uruguay todavía no han llegado. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tengan que utilizarlo, hagan bien el cálculo de la dosis y bueno, y prepárenlo. Generalmente usamos volúmenes más altos, porque si rompo tantas ampollas, en general lo que hago es no usarlo diluido. ¿Tá? Entonces, generalmente se prepara en volúmenes un poco más altos. ¿Bien? Y después, este, esto es un metaanálisis que fue publicado recientemente, ahora en el año pasado, 2024, de fármacos vasopresores no adrenérgicos, ¿sí? En el shock perioperatorio vasopléjico. ¿Tá? Y se ha visto que si bien ninguno disminuye, ninguno es superior al otro, ¿tá? Como yo les comentaba antes, hay cierta tendencia hacia que el azul de metileno podría disminuir la mortalidad en comparación con los otros. ¿Tá? Pero bueno, esto todavía está en evaluación. ¿Sí? Esto aplica para la cirugía cardíaca. Bien. Bueno, cerramos vasopresores. ¿Sí? Ahora pasamos a los inotrópicos. Como yo les decía antes, los inotrópicos también tenemos catecolaminérgicos y no catecolaminérgicos. ¿Bien? Y la mayoría de los vasopresores
esto que les voy a hablar ahora, ¿sí? Tienen efecto vasodilatador. Por eso muchas veces se los denomina inodilatadores, ¿sí? Como la dobutamina en los catecolaminérgicos, o como después vamos a ver mirrinona como, o levosimendan como no catecolaminérgicos. ¿Bien? Y después tenemos los inopresores, que yo antes les mencionaba que los fármacos previos tenían efecto inopresor, particularmente la dopamina, que ya vimos, por su afinidad receptorial. ¿Tá? Si yo tengo que usar un inotrópico, ¿podría usar adrena? Sí, podría utilizarla, pero tiene mucho efecto también vasopresor. ¿Tá? Y eso obviamente genera riesgo de isquemia y necrosis tisular por mucha vasoconstricción. Con la dobuta no pasa. Entonces, si tengo que utilizar un inotrópico categoría en general la primera línea es la dobuta. Bien, la dobutamina, del mismo modo que el resto de los catecolaminas, también tiene un efecto dosis dependiente, ¿sí? Que tiene distinta afinidad receptorial por los distintos receptores adrenérgicos, ¿sí? La dobuta es fundamentalmente agonista beta, ¿sí? Tiene cierto efecto alfa a dosis muy altas, pero a las dosis utilizadas en general en la clínica tiene efecto beta, ¿bien? Y es más que nada beta uno y después es beta 2. ¿Tá? Por lo tanto, por actuar sobre los beta 1, que yo dije hoy más temprano, que era el principal receptor que modula el inotropismo cardíaco, es un inotrópico por excelencia. ¿Sí? Las dosis de dobutamina van entre 2 a 10 microgramos kilo minuto, máximo 20, es lo que está descrito. En algunos lugares es una dosis algo un poquito más alta, pero en general son las dosis que utilizamos. ¿Sí? Y genera sobre todo efecto inotrópico positivo. ¿Sí? Y también, obviamente, tiene efectos sobre la velocidad de conducción cardíaca. ¿Tá? Sobre todo cuando se utiliza dosis en torno a 20 microgramos kilo minuto o más altas. Por eso no se recomiendan dosis mucho más altas, por el ritmo ritmogénico que tiene. Bien, una cosa importante de la dobutamina es que genera tolerancia. ¿Sí? Que la tolerancia quiere decir que necesitamos dosis más altas para lograr el mismo efecto. Esta tolerancia se ha visto que aparece a partir de las 24 a 72 horas de uso, ¿sí? Y por lo tanto, si yo tengo el paciente con dosis, con una infusión continua por más de estas horas, posiblemente necesite dosis más altas o empiece a perder el efecto. ¿Tá? Esto como tenerlo presente. Y obviamente el efecto adverso de la dobutamina eh, son las arritmias. ¿Tá? Y de la dopamina no voy a decir nada porque ya vale. Después tenemos los sinotrópicos no catecolaminérgicos, ¿bien? Que tenemos fundamentalmente inodilatadores. Que en Uruguay el que tenemos disponible es la milardinona, ¿sí? Que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 del AMP cíclico, ¿bien? Que esto genera un aumento del AMP cíclico a nivel de los miocitos, sobre todo de los miocitos cardíacos, ¿bien? Y esto favorece una disponibilidad de calcio intracelular a nivel de los miocitos, lo que aumenta la contractilidad, ¿sí? Del corazón. Pero, sin embargo, reduce el calcio intracelular de las células musculares lisas, ¿sí? Y esto es lo que generaría cierto efecto vasodilatador, ¿sí? Y por lo tanto se denomina un inodilatador. Bien, lo que se ha visto es que la mirrinona potencia la actividad inotrópica de los agonistas beta adrenérgicos, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces se utilizan en conjunto dobutamina con mirrinona, ¿sí? Una cosa que creo que es importante es que la mirrinona no se encuentra en el formulario terapéutico de medicamentos, en el FTM, ¿sí? El FTM es el formulario que tiene el Ministerio de Salud Pública de las prestaciones medicamentosas, de los medicamentos mínimos que tiene que cubrir las instituciones. ¿Tá? Si no está en el FTM, lo tiene que pagar el paciente. Sí, digo esto porque si nosotros tenemos que utilizar mirrinona fuera de un medio público, lo tiene que pagar el paciente bueno, la familia. ¿Tá? Y no es menor porque tenemos otros inotrópicos, inhidratadores disponibles, como es la dobutamina, como ya vimos. ¿Sí? La mirrinona hay que reservarla para algunas situaciones clínicas. ¿Tá? Y después tenemos el levosimendan, ¿sí? Que el levosimendan no se encuentra disponible en Uruguay, ¿sí? No se comercializa, pero a veces se consigue, sobre todo por recurso de amparo, que es un medio judicial para lograr el acceso a medicamentos en Uruguay, pero no está disponible. ¿Tá? Levosimendan es un fármaco que potencia la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles del corazón, ¿sí? Mediante la unión a la proteína C cardíaca por un mecanismo dependiente del calcio. Se dice que el levosimendan es un sensibilizador del calcio. ¿Tá? Por lo tanto, va a generar un aumento de la contractilidad cardíaca, ¿sí? Y a su vez favorece la apertura de canales de potasio ATP sensibles en el músculo liso vascular. Y por eso es un inodilatador. Bien, lo que se ha visto
es que estos dos fármacos no aumentan tanto el riesgo arritmogénico como sí lo aumentan las catecolaminas, ¿tá? Sino que más bien actúan sobre la contractilidad y no tanto sobre la velocidad de conducción. Bien, entonces yo acá les traje algo que es una comparación de mirrinona con dobutamina en el shock cardiogénico, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente la mirrinona podría aportar ciertos beneficios, ¿sí? Utilizado en combinación con dobutamina, pero se ha intentado ver cuál de los dos es superiores, ¿sí? Hay quienes dicen que la mirrinona es superior, ¿sí? Pero la evidencia todavía no ha logrado demostrar que sea superior para todos los shocks cardiogénicos. ¿Bien? Esto es una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en el año 2023, ¿sí? En el que se evaluó la eficacia de dobutamina y mirrinona en shock cardiogénico, ¿sí? Se incluyeron 11 estudios, arriba lo que pueden ver son los estudios, son estudios de cohortes y abajo son dos ensayos clínicos controlados. ¿Bien? La variable primaria de este metaanálisis fue la mortalidad hospitalaria, ¿bien? Y lo que se vio es que no hubo diferencias en términos de mortalidad entre la dobutamina y la mirrinona. ¿Tá? Como pueden ver, el odds ratio es de 1,24 y el intervalo de confianza cruza el 1. Por lo tanto, no hay diferencias desde el punto de vista estadístico, si bien se observaría cierta tendencia a favor de la mirrinona, como pueden ver acá en los gráficos, hacia la derecha, hacia favor de mirrinona. ¿Bien? Sigue surgiendo evidencia igual sobre el uso de mirrinona en pacientes con shock cardiogénico, ¿tá? Porque todavía creo que no es una respuesta que tengamos. Bien, este es otro estudio, ¿sí? Que lo que vio eh, es el uso eh, de mirrinona, ¿tá? Y de dobutamina en pacientes con shock cardiogénico secundario a una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Tá? Y lo que se vio en realidad es que los pacientes con mirrinona, como pueden ver acá, los que están en la línea roja de la curva de Kaplan-Meier de supervivencia, tenían mayor sobrevida. ¿Tá? Esto hablaría a favor de usar mirrinona en esta situación clínica, ¿tá? En el shock cardiogénico secundario a una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Tá? Pero lo que yo estuve viendo en este trabajo es que la mayoría de los pacientes que recibieron mirrinona eran pacientes que eran más jóvenes, que tenían un índice de masa corporal más bajo, ¿sí? Y pacientes que recibieron, por lo tanto, eran más jóvenes, o sea que tienen posiblemente menos riesgo de morirse que los pacientes más añosos. Por tener un índice corporal más bajo, quizás los otros pacientes que recibieron dobutamina eran más obesos y eso tiene mayores riesgos, mayores dificultades en los pacientes. Y también los pacientes asignados al grupo de mirrinona recibían menos ventilación mecánica invasiva. ¿Tá? Lo que capaz que nos habla es de que eran pacientes capaz que menos graves. ¿Tá? Entonces, si bien esto, desde el punto de vista estadístico, mostró beneficio, este, todavía creo que no sé si es suficiente para decir que una es mejor que la otra, pero bueno, capaz que en estos pacientes jóvenes, más delgados y que no están expuestos a ventilación mecánica, quizás la mirrinona tendría cierto beneficio. Bien, este es otro trabajo que salió recién, que fue publicado ahora en junio de este año, que es un estudio que lo que hace es evaluar efectos hemodinámicos de la mirrinona en comparación con dobutamina, ¿sí? Y esto fue hecho en pacientes que estaban en espera de trasplante cardíaco. ¿Tá? Cuando los pacientes ingresaban por insuficiencia cardíaca aguda al hospital, se aleatorizaba a recibir algunos pacientes de butamina y algunos otros pacientes mirrinona. ¿Tá? Y después de que el paciente se estabilizaba, se lo mandaba con una perfusión a los domicilios. ¿Tá? Los pacientes estaban en domicilio recibiendo dobuta y recibiendo mirrinona según el grupo que se les haya asignado, ¿tá? En su casa. Y a estos pacientes se les hizo a todos cateterismo derecho a la semana, ¿tá? Al inicio del tratamiento, a los 30 días y a los 3 meses. ¿Tá? Se les hizo tanto cateterismo derecho como ecocardiografía de seguimiento, ¿tá? Como ecocardio de seguimiento. ¿Bien? Y lo que se vio fue, ¿no? Lo pueden ver ahí en los gráficos, es que el gradiente transpulmonar de los pacientes era más bajo, ¿sí? Con mirrinona, que es el que se ve en rojo, ¿tá? A la derecha arriba, el gráfico B, se vio que tenían ¿cómo es? Una presión de la arteria pulmonar media más baja, ¿sí? Al cabo del tiempo, sobre todo esto se vio a partir de los 30 días en adelante, ¿sí? Y, como ven abajo a la izquierda, que la resistencia vascular pulmonar se reducía menos con mirrinona. Todo esto, este,
siendo estadísticamente significativo. ¿Tá? También vieron algunas otras mejoras, como que no lo puse acá porque eran muchas gráficas, pero bueno, la compresión de la arteria pulmonar, la presión en la aurícula derecha, algunas otras cosas más. Todo esto se vio favorecido, pero no con dobutamina. ¿Tá? Sin embargo, como le puse abajo, la asistencia ventricular, es decir, tener que usar asistencia mecánica de ventricular, no hubo diferencia entre ambos grupos asignados a dobuta o a mirrinona, ¿sí? Y la mortalidad por cualquier causa tampoco fue diferente. Ambos grupos tuvieron un 19% de mortalidad con un valor P de 0,99. ¿Tá? Por lo tanto, si nos basamos en estas variables blandas, es decir, variables hemodinámicas, sí habría beneficio con mirrinona, pero si nos ponemos en variables más duras, variables más de impacto clínico para los pacientes, en términos de mortalidad o asistencia ventricular, no hubo diferencias. ¿Tá? Y lo que no midieron, o por lo menos yo no lo encontré en la actual del trabajo, pero no lo ponen, es el tiempo hasta el trasplante. ¿Tá? Si uno se trasplantaron antes o después, si esto afecta o no estos resultados. Bien, así que yo creo que todavía, creo que no, a la luz de hoy, no hay suficiente evidencia para decir que uno es mejor que el otro, ¿sí? Aunque parecería ser que, sobre todo cuando hay falla de ventrículo derecho, ¿sí? O presiones pulmonares aumentadas o hipertensión pulmonar, parecería haber cierto beneficio o cierta tendencia de beneficio hacia usar mirrinona en comparación con dobutamina. Fuera de esta situación, no parecería haber beneficio de uno sobre el otro. Bien, entonces, como para ir terminando un poco. Creo que una cosa clave es ver qué fármaco utilizar, cómo utilizarlo y cuándo. ¿Tá? Que estas son cosas que más o menos he ido transmitiendo a lo largo de la clase y creo que es bastante clave. ¿Sí? Y creo que ustedes, siempre que se enfrenten a un paciente, tienen que ver qué fármaco van a utilizar, a qué dosis y cómo lo van a utilizar y cómo lo van a monitorizar. Bien, yo alguna cosa ya dije, pero a grandes rasgos, la mayoría de las recomendaciones son utilizar de inicio noradrenalina o vasopresina. Estaba hablando de shock cardiogénico o shock cardiogénico en cirugía cardíaca. ¿Tá? Obviamente, por un tema de disponibilidad en general y de costo, utilizamos noradrenalina. Bien. Y también se recomienda firmemente utilizar vasopresina como segundo vasopresor, ¿tá? Que es un poco lo que les transmite este gráfico de este trabajo que les traje. ¿Tá? Siempre intentar identificar la etiología del shock, ¿sí? Utilizar fluidos, iniciar noradrenalina en monoterapia como primer vasopresor, ¿sí? Y titularlo según necesidad. Y cuando empezamos a alcanzar dosis mayores a 0,20, 0,25 microgramos kilo minuto, ver si no hay una causa que esté contribuyendo a esto, como ya les hablé, la hipocalcemia, la acidosis, la hipoxemia, ¿tá? Todo eso, corregirlo y si continuamos en la misma situación, agregar un segundo vasopresor, ¿sí? Esto no debe llevarnos más de 10 minutos desde que la dosis de adrenalina está ahí, está en 0,2, 0,25, ¿tá? Porque ahí ya hacemos rápidamente un diagnóstico de shock vasopléjico y rápidamente tomamos conducta. ¿Bien? Y ahí se recomienda agregar vasopresina o adrenalina en función de si es más vasoplegia o si considera que es más un índice cardíaco disminuido. Pero bueno, si usamos vasopresores, el segundo vasopresor a utilizar es vasopresina. ¿Está? Y como yo les decía antes, si agregamos un segundo vasopresor, se recomienda utilizar se recomienda utilizar hidrocortisona. ¿Tá? Y si el shock sigue siendo un shock refractario, ¿sí? Un shock vasopléjico, que se habla de dosis de adrenalina mayores a 0,5, o bueno, si tenemos dos vasopresores, la vasopresina a una dosis fija máxima y la nora sigue subiendo, ¿sí? O si aún así con esto no alcanzamos los objetivos de presión arterial media, debemos utilizar azul de metileno como tercer vasopresor. E incluso esto sobre todo aplica al shock cardiogénico post cirugía cardíaca. Bien, después, eh, a pesar de esto, siempre la selección de cada uno tiene que ser por disponibilidad y por costo. ¿Tá? Y si nosotros tenemos un paciente que tiene un shock cardiogénico que, si bien el más clásico es la vasoplegia en contexto de cirugía cardíaca, no olvidarse de la falla de bomba, ¿sí? como causa de shock cardiogénico, y en este caso le usamos un fármaco inotrópico. ¿Tá? No hay beneficio de un fármaco inotrópico sobre el otro, como ya vimos, sobre todo hablando de dobutamina y de mirrinona, ¿bien? Y en realidad lo que tendrían que hacer es reservar la mirrinona porque no está disponible en todos lados, porque no es FTM, porque es costosa, para situaciones de insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, con hipertensión pulmonar concomitante. ¿Bien? Muchas gracias.